santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En esta porción del Sermón del Monte, Jesús está corrigiendo prácticas religiosas incorrectas de los líderes religiosos y del pueblo acerca de limosnas, ayunos y oración. Y Jesús expresa en este pasaje oración que no le agrada. Y luego Jesús nos enseña cómo orar para que Dios sí escuche tu oración. Vamos a ver eso en esta noche, cómo orar para que Dios sí escuche tu oración. Padre, bendice, favor, lo que vamos a estudiar. Pido que uses tu palabra, Señor, entendiendo que la oración es una de las partes más importantes de la vida diaria del cristiano. Pido, mi Dios, que esta enseñanza nos ayude a orar mejor y tener una íntima relación, comunión con Dios diariamente en la oración. Te lo pido de corazón en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. En este pasaje vimos, hermanos, que Jesús no le agrada, a Dios no le agrada cuando nuestra oración no es sincera, ¿verdad, hermanos? Que nomás son palabras. Cuando nuestro motivo es que otros escuchen nuestra oración, cuando hay hipocresía en nuestra oración, cuando la oración es mecánica, repetitiva, cuando nada más oras porque quieres que Dios te dé algo. Y vemos, hermanos, que a Dios, en este pasaje aprendemos que a Dios sí le importan los motivos. Dije, a Él sí le importan los motivos, hermano. Especialmente en nuestra relación con Él. Y quiero que veamos, hermanos, ahora de este pasaje, cómo orar para que Dios sí escuche. Porque aquí en este pasaje está enseñando Jesús que la oración repetitiva, mecánica, con motivos incorrectos, oraciones buscando el aplauso de los hombres, esa oración Dios no escucha. No escucha. Pero aquí Jesús nos está enseñando cómo orar. Ahora en Lucas 11 nos vamos a abrir. Tenemos otro pasaje paralelo donde vemos que los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les enseña a orar el Padre Nuestro y luego da alguna parábola para poder enseñar, recalcar la oración, cómo orar para que Dios te escuche. Pero hermanos, ahora el Padre Nuestro, hermanos, no es una oración que debiéramos orar repetitivamente. Pero el Padre Nuestro es una guía, se le llama la oración modelo. Que nos guía, hermanos, en cómo orar y por qué orar. ¿Me está escuchando, hermanos? Entonces quiero que veamos verdades, hermanos, acerca de la oración que Dios sí contesta. Fíjense, hermanos, en primer lugar, allí en Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. En primer lugar, hermanos, Dios escucha la oración de sus hijos. Amén. Él escucha la oración de sus hijos. Y la frase Padre nuestro es una frase, hermanos, que nos debe de hablar y de motivar a tener cercanía, tener una vida de oración, porque Él es nuestro Padre. Y gracias a Dios que el día que nosotros nacimos de nuevo, fuimos hechos hijos de Dios, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo. Ahora tenemos una relación con Dios íntima, una relación con Dios, hermanos, familiar. Aún la Biblia, vamos a ver este pasaje. Bueno, vamos a ir, miren conmigo Romanos capítulo 8. Aún, hermanos, por el Espíritu que mora en nosotros, le clamamos y le llamamos
Abba Padre, una frase de ternura, como decir mi Padre querido o mi papacito querido, hermanos. Mire Romanos capítulo 8, allí en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos que Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y como somos hijos de Dios, nos acercamos a Él con esa confianza. Mi Padre, mi querido Padre. Y hermanos, qué importante es que cada uno de nosotros tenga una relación de esa calidad con tu Dios, que tengas una vida de oración. Padre nuestro, dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es mi pastor, pero Él también es mi Padre, tu Padre. Y por eso, hermanos, como dijo el apóstol ahí en Hebreos 4, el apóstol dijo en el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hay esa confianza porque hay una relación, hay esa confianza porque somos hijos de Dios, hay esa confianza porque el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a acercarnos a nuestro Dios y decirle Padre nuestro. Entonces, hermanos, Dios contesta la oración de sus hijos. Gloria a Dios. Pero sigamos adelante, hermanos. Note conmigo ahí Mateo 6. Note aquí Jesús enseñándonos de la oración que a Él le agrada, que a Dios le agrada, la cual Él escucha. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y note el contraste. Padre nuestro, mi Padre cercano, que estás, ¿dónde? En los cielos. Hermanos, Él es, hermanos, el Dios altísimo que está en los cielos. Pero hermanos, fíjense, por ejemplo, mire conmigo el libro de segundo libro de Crónicas, capítulo 6, cuando aquí Salomón ora la oración de dedicatoria del pueblo. Y note, hermanos, estando conscientes, hermanos, Él es nuestro Padre, pero Él es el Dios altísimo, el Dios que está en los cielos, el Dios eterno, el Dios creador, hermanos, que está en los cielos. Él es nuestro Padre, hermanos, y podemos acercarnos a Él, el Dios que mora en la eternidad, el Dios tres veces santo, el Dios altísimo. Podremos nosotros como hijos amados, oh Padre. Mire conmigo, es un libro de Crónicas capítulo 6, favor. Allí note lo que dijo aquí Salomón en su oración, versículo 21. Toda esta oración es preciosa, pero quiero que notemos una frase que él usa repetitivamente en esta oración. Dijo en el versículo 21: asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde el ¿dónde? Desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Fíjese, hermanos, la grandeza de la oración. Él mora en el cielo, y por el Espíritu Santo que mora en nosotros, esta oración de este Hijo de Dios y de ti como Hijo de Dios llega hasta el cielo. Por eso, hermanos, cuando entiendes eso, no puedes nada más estar de una manera, hermanos, con una oración con motivos incorrectos, una oración mecánica sin corazón, una oración insincera, una oración, hermanos, simplemente sin entender que sí, Él es mi Padre. Y gloria a Dios, hermanos, que Él escucha la oración mía. Y gloria a Dios que mi oración está siendo escuchada desde el cielo. A mí me encanta, solamente escuche porque tengo muchos versículos, pero dice, me encanta, después de la Pascua que celebró Ezequías, y los sacerdotes estaban en pie orando y bendiciendo al pueblo. Y dice, después los sacerdotes y los levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída
y su oración llegó a la habitación de su santuario en el cielo. Hermanos, entonces cuando oras, si está consciente de que esta oración está siendo escuchada por el Dios Altísimo en el cielo, porque Él es tu Padre. Él es tu Padre. Pero sigamos adelante, hermanos. Mateo 6, favor. Jesús aquí enseñándonos a orar, la oración que a Dios sí le agrada que le vemos, la oración que Dios sí escucha. Note, a favor, ahí en versículo 9, la última frase: santificado sea tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La palabra santificado habla de consagración, habla de apartado. Santificado, un nombre apartado, un nombre no común, no común. Entonces, hermanos, cuando oramos, si oramos como hijos que se acercan a un padre y se acercan a él para pedir, para tener comunión, pero entendiendo, hermanos, con quién estamos en contacto, conscientes de su gloria, conscientes de su santidad, conscientes de su grandeza. Al acercarnos ante Él, estamos en la presencia de Dios eterno, Dios santo. Entonces nos acercamos con una postura de adoración. Una postura de adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por eso, hermanos, quiero que me escuches. Cuando tú tienes diariamente en tu día un tiempo que tú estás delante de Él y eres constante en ese tiempo de oración, vas a ser un cristiano muy diferente. Porque estás delante de aquel cuyo nombre es sobre todo nombre. Santificado sea tu nombre. Aún Cristo, cuando Él oró, dijo: Padre, glorifica tu nombre. Conscientes de su santidad, que nos lleva, hermanos, que nos lleva a quebrantarnos, que nos lleva a humillarnos delante de Él, que nos lleva a someternos a su autoridad, que nos lleva a confesión, que nos lleva a entender que estamos delante de Dios que todo lo ve, cuyo nombre es santo, cuyo nombre es sobre todo nombre. Y eso me lleva, hermanos, a santidad, y me lleva a una postura de adoración. Fíjese, confianza, porque es mi Padre. Mi oración es llevada hasta los cielos, y delante de Él en una postura de adoración, reconociendo reconociendo ante quién estoy postrado. Pero sigamos adelante, hermanos. Mire conmigo Mateo capítulo 6. Note Mateo capítulo 6, favor, versículo 10. Note la frase: venga tu reino. Venga tu reino. Cuando oramos, y ahorita le voy a explicar, debemos estar conscientes de su reino. Ahora, cuando dice venga tu reino, está hablando del reino de Dios. Está hablando, hermanos, el día que Cristo un día reina. Mira conmigo Daniel capítulo 7. Cuando dijo aquí Jesús: cuando ores, ora, venga tu reino. Ahora,
estoy ahorita definiendo qué es el reino, a quién se refiere. Pero ¿por qué oramos en esa manera? Y te vamos a ver. Pero note lo que dice en Daniel 7, hermanos. Aquí hablando del reino de Dios, que un día va a establecerse. Dice Daniel 7:14: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Su reino es eterno. Hermanos, su reino no es de este mundo. Jesús dijo en Juan 18:36: su reino es espiritual, no es temporal, no es terrenal, es eterno, es espiritual. Entonces cuando oremos, hermanos, debemos buscar siempre primeramente su reino. No lo terrenal, sino lo celestial. No lo carnal, sino lo espiritual. ¿Me está escuchando, hermanos? Entonces nuestras peticiones, hermanos, deben de ser espiritual, no terrenal. Cuando oramos, debemos orar, hermanos, pensando siempre en su reino, pensando siempre en orar por la salvación de almas perdidas. Por eso allí, mire, 1 Timoteo capítulo 2, hermanos, sí, venga tu reino, hermanos, orando, estamos conscientes de lo que estamos orando, hermanos, por lo eterno. Estamos orando, hermanos, por lo espiritual. Entonces mis peticiones y mi oración debe de ser guiado, hermanos, a lo eterno y a lo espiritual. Claro, hermanos, y vamos a ver ahorita que Dios quiere que pidamos también por nuestras necesidades. Pero mi oración no debe de ser, hermanos, dirigida a lo terrenal. Debe de ser dirigida a lo celestial. No debe ser dirigida a lo carnal o lo físico. Debe de ser dirigida a lo espiritual, hermanos. Mire conmigo 1 Timoteo 2. Por esa razón, aquí cuando está instruyendo al apóstol Pablo de cómo orar, fíjese lo que él dice. 1 Timoteo 2:1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Debemos orar, cuando oramos por nuestro país de México, orar por la salvación de nuestras autoridades, orar que la palabra de Dios crezca, orar por la obra de Dios. ¿Está conmigo, hermano querido? Debemos, hermanos, orar por nuestro crecimiento espiritual. Orar que Dios nos dé crecimiento en gracia. Orar que el Señor, hermanos, pueda yo ser más como Cristo. Orar, hermanos, que crezca en el conocimiento de Dios. Orar por el poder de Dios en nuestra vida. Orar, hermanos, que le conozcamos más. Orar que conozcamos mejor su palabra, hermanos. Y cuando tu oración es centrada en lo espiritual y en lo eterno, hermanos, hay mucho por qué pedir. Cuando tu oración está centrada nada más en dame y bendíceme, pues no hay mucho que pedir. Porque, hermanos, esa oración no es la dirección de mi oración. La dirección de mi oración debe de ser: venga tu reino. Ahora, ¿a Dios le importa mis necesidades? Sí le importa, vamos a ver ahorita. Pero debemos orar por el avance del evangelio. Debemos orar por pueblos que sean salvos. Debemos orar que la palabra de Dios corra con libertad. Debemos orar, ¿está conmigo, hermanos? Debemos orar que Dios envíe obreros a su mies. Debemos, hermanos, venga tu reino. Primeramente buscar, dice la Biblia, primeramente buscar el reino de su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Su reino debe de ser primero. Orar que Él sea glorificado. Orar que Él sea conocido. Orar que su nombre sea conocido en todo el mundo. Orar, hermanos, por lo espiritual. Orar por
victoria, orar que Dios, hermanos, nos dé victoria de la tentación, destruyendo fortalezas, desatando ataduras. Nuestra oración debe de ser guiada a lo espiritual. Venga tu reino. Pero sigamos adelante, hermanos. Mateo 6 dice, versículo 10, venga tu reino, hágase, ¿qué dice? Tu voluntad. Cuando oramos, si en tu lugar, debiéramos de orar buscando la voluntad de Dios en todo. Oramos por su voluntad, que es, como dice la palabra de Dios, hágase tu voluntad como en el cielo, así también la tierra. Como en el cielo al Padre, a Dios, los ángeles siempre hacen su voluntad todo el tiempo. Eso debe de ser nuestra oración, que como en el cielo se hace la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre, igualmente aquí en la tierra sea hecha la voluntad de Dios, hermanos, porque su voluntad es perfecta, su voluntad es buena, su voluntad es justa. La voluntad de Dios siempre es lo mejor, aunque no lo entendamos. Hágase tu voluntad. Quiero que escuche, hermanos, por favor. El motivo de la oración no es que Dios cumpla con cada uno de mis caprichos. No. El motivo de la oración es que entendamos su voluntad. Y cuando estás delante de tu Dios, en comunión con tu Padre, con una postura de adoración, delante de Él, orando por tu vida espiritual, orando que venga su reino, orando que Dios obre, orando, hermanos, entonces, hermanos, orar por su voluntad, hermanos, siempre, quiero que me escuchen, vamos en la oración a un discernir su voluntad. Jesús dijo, dice, cuando Jesús estaba ante su Padre agonizando en Getsemaní, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Muchos cristianos, ¿sabes por qué no oran? Porque dice, le pide a Dios y Dios no me contestó. Entonces dejan de orar. Cuando el motivo de la oración no es nada más para que Dios haga lo que yo quiero que haga por mí, sino es que yo, hermano querido, pueda discernir su voluntad. Y si Dios, ahorita estoy pidiendo a Dios algo personal, una necesidad que tenemos, y estoy orando por esa necesidad, porque a Dios sí le importa. Ahorita vamos a ver esto. Les importan mis necesidades, pero si Dios no me concede lo que estoy pidiendo, sé que Dios tiene un propósito y no voy a dejar que eso me lastime o me haga pensar es que Dios no es bueno, es que Dios a mí no me escucha. No, si soy su hijo, Él me escucha, pero también debo de discernir si mi oración es con motivos correctos. Entonces en la oración Dios me ayuda aún a discernir su voluntad. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5. Por esa razón, hermanos, cuando oramos, también debemos hermanos, usar o recordar promesas de Dios, recordar pasajes de la Biblia que acompañen nuestra oración, porque cuando oramos conforme a su palabra, conforme a su voluntad, Él nos escucha. Dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que dice, Él nos oye. Sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho cuando son peticiones conforme a su voluntad. Entonces, hermano, fíjense bien, no sé si me están siguiendo. Como hijos de Dios nos acercamos a nuestro Padre.
Y cuando me acerco a orar, mi anhelo es que mi oración sea escuchada en el cielo. Con una postura de adoración, buscando primero su reino, buscando primero lo espiritual, luego buscando la voluntad de Dios en todo. Pero sigamos adelante, hermanos. Mateo capítulo 6, favor. Dice en el versículo 11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Note aquí lo que Jesús dijo: el pan nuestro, las necesidades físicas. ¿Está conmigo? Las necesidades personales, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y hermanos, sí, cuando oramos por nuestras necesidades personales, pero quiero que me escuche. Cuando has adorado su nombre, cuando has buscado primeramente su reino y su voluntad, ya ahora estás listo para pedir por tus necesidades. Y Él, hermanos, quiero que escuche, Dios suple lo necesario y lo suficiente para cada día. Dije, Dios suple lo necesario y lo suficiente para cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quiero que por favor me escuche, hermanos. ¿Sabías tú que aunque tengamos un sueldo que ya sabemos que a la quincena no nos van a dar, sabemos que va a haber un depósito de una transferencia a nuestra cuenta de banco, o te van a dar un sueldo después de tu semana de trabajo donde tú trabajes, debemos aprender a vivir de la mano de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por eso somos tan ligeros, hermano, y no pedimos, y no tenemos una vida de oración, porque ya sabemos que vas a tener allí un plato de frijol, vas a tener ahí un huevo cocido, como dijo el hermano Rocha, vas a tener un plato de lentejas, vas a tener un vaso de leche, y hermanos, y gracias a Dios, entonces no oramos para el pan nuestro de cada día, no damos gracias ni de corazón por lo que nos suple. Se nos hace tan hermanos, la palabra es, sí, no lo valoramos. Cuando debiéramos de valorar que estás sentado en una mesa donde Dios te ha provisto abundantemente. Pero debemos nosotros, hermanos, no depender del trabajo, no depender de tu sueldo, no depender de tu negocio, sino depender de la mano de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermanos, si lo que hacemos cuando tenemos una necesidad de algo, vamos a pedir prestado, vamos usamos una tarjeta de crédito y no tomamos en cuenta a Dios, hermano querido, y por eso no tienes una vida de oración, por eso no gozas contestaciones de oración, porque no oras. Dios suple lo necesario y lo suficiente para cada día. Hace años les conté esta historia y siempre que la recuerdo me es de bendición. Un varón de Dios llamado Jorge Müller él era alemán, fue salvo hermanos en una reunión de oración durante el avivamiento de oración en Estados Unidos que comenzó en Estados Unidos en 1857, y él fue salvo en una reunión de oración. Él había sido luterano, y cuando estaba un grupo de cristianos, estaban ellos clamando a Dios, y él dijo, esta gente parece que realmente están hablando con Dios. Y eso le convenció de su necesidad de ser salvo, y fue salvo. Y él por fe comenzó una casa hogar o orfanatorio allá en Bristol, Inglaterra. En ese tiempo, como era la revolución industrial, había muchos niños abandonados, muchos niños en las calles, y tuvo una carga muy grande y comenzó un orfanatorio. Llegó a tener hasta 2,000 niños y niñas, hermanos, en su orfanatorio.
Y él hizo una promesa a Dios que nunca pediría a ningún hombre nada, todo se lo pediría a Dios. De hecho, hay récord, hermanos, de 50,000 contestaciones a sus oraciones. Él anotaba cada petición que hacía y la contestación, 50,000 contestadas en su vida, hermanos. Un hombre de oración. Un día estaban cientos de niños sentados a la mesa una mañana para desayunar. Estaban los platos, estaban los cubiertos, estaban las tazas, pero no había un solo pan, no había un solo litro de leche, no había un solo huevo en el orfanatorio. Los niños se levantan, se sientan a la mesa y el Müller iba a empezar a orar por los alimentos, a dar gracias por los alimentos. Y dijo a unos niños, pero Mr. Müller, vamos a dar gracias, pero ¿dónde están los alimentos? Y él dijo, hijos, Dios, nuestro Padre, lo va a proveer. Entonces él empezó a dar gracias a Dios por los alimentos que Dios iba a proveerles. Y cuando él dice amén, hermanos, hubo una toquido la puerta afuera del orfanatorio. Se había quedado, había un varón que iba a vender queso, leche, pan y huevos al pueblo, pero enfrente del orfanatorio las llantas de la carreta se le cayeron. Entonces él le toca la puerta, viene Müller y dijo, mira, aquí está una carreta llena de huevos y de leche, de queso y de pan. No voy a alcanzar a llegar, se van a echar a perder. Mejor que los niños lo puedan disfrutar. Muchos de nosotros no hemos experimentado esa clase de contestación porque nosotros simplemente no oramos y dependemos de nosotros, no dependemos de Él. Pero hermanos, oración que Dios contesta, también la oración que Él le agrada. Mire conmigo Mateo 6, versículo 12. Mateo 6, 12. Jesús dijo, cuando ores, no solamente pide por el pan diario, pide por que venga su reino, pide que se haga su voluntad, pero también pide por perdón divino. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Uno de los motivos de la oración es de mantenernos, hermanos, bien con Dios. Que tengamos una relación íntima con Dios. Y por esa razón la confesión diaria es tan importante. Porque el pecado, hermanos, es lo que estorba mi comunión. El pecado es lo que estorba el gozo del Señor. El pecado es lo que estorba la oración. Como dijo el profeta Isaías, solamente escuche. Pero dijo Isaías en Isaías 59, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, debemos en nuestro tiempo de oración siempre ir al Señor. Señor, hay pecado que yo debo de confesar. Señor, muéstrame lo que yo debo de arreglar contigo, hermanos, para que podamos nosotros gozar la comunión, vivir con su buena mano nuestras vidas, tener victoria espiritual. Es importante la confesión, tiempo de pedir perdón, pero también tiempo de estar bien con otros. Perdónanos, perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano querido, Dios nos perdona con la misma medida que nosotros perdonamos a otros.
Dije, Dios nos perdona con la misma medida que nosotros perdonamos a otros. Entonces, hermanos, la oración es un tiempo de gozar su presencia, de adorarle, de llevar nuestras cargas, nuestras necesidades, tiempo de orar por su buena voluntad, tiempo de estar cerca de Él en confesión de pecado y también estar bien con otros, porque si no estoy bien con otros, no voy a estar bien con Dios. Hace tiempo les conté esta historia que leí hace unos años, que tiene que ver con el Padre Nuestro. 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, líderes de la iglesia luterana de Alemania mandaron una carta a los líderes de la iglesia luterana en Polonia. Y cuando hubo una reunión de los líderes de la iglesia luterana, los pastores, allí en Polonia, el líder que estaba dirigiendo la reunión leyó la carta que le mandaron los líderes de la iglesia de Alemania. En la carta decía, ya habían pasado 10 años de la Segunda Guerra Mundial, decía la carta: queridos hermanos, queremos invitarlos a nuestra reunión, y la fecha les dieron, nuestra próxima reunión, porque queremos tener un tiempo en el cual nosotros, como líderes de la iglesia aquí en Alemania, les pedimos perdón a ustedes por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Porque, hermanos, mucha de la iglesia luterana en Alemania apoyó a Hitler. No todos, había unos que se rebelaron, pero mucho de la iglesia, el liderazgo en general, apoyó a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces estos líderes querían llamar a los líderes de Polonia para pedirles perdón por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Después que el líder allí en la junta en Polonia leyó la carta, le preguntó a los pastores, a los líderes qué opinaban ellos. Y algunos de ellos se levantaron y dijeron: mira, apenas estamos todavía limpiando la sangre del escombro de nuestras ciudades aquí en Polonia. ¿Cómo podemos nosotros ir a Alemania y que ellos nos pidan perdón cuando hemos sufrido tanto y sufrimos tanto por las atrocidades de esa guerra? Y sugirió uno de ellos, y todo el mundo concordó que no irían a esa junta a Alemania. Tocaron otros asuntos que tenían que tocar, y al final de la reunión, el líder, como es costumbre de las iglesias luteranas, dio a que oraran el Padre Nuestro antes de terminar su reunión. Y cuando llegaron a esta frase: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, el que estaba guiando la oración se quebrantó y no pudo seguir orando. Y otros empezaron a quebrantarse al mismo tiempo con él. Y él levantó los ojos y dijo: hermanos, si nosotros no vamos a Alemania y nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, jamás podremos orar otra vez esta oración. Decidieron ir ellos y reunirse y restaurarse con los hermanos de Alemania. Hermanos, qué importante es la oración. Qué importante es que pasemos tiempo en confesión de pecado, que pasemos tiempo, hermanos, también examinando nuestros corazones los unos con los otros, para que podamos nosotros estar bien con Dios. Una verdad más y terminamos. Mateo 6 dice en el versículo 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oramos, hermanos queridos, para tener victoria espiritual. No nos metas en tentación. Eso quiere decir, no nos permitas caer en tentación. Es lo que quiere decir. No nos permitas caer en tentación.
Como dijo Jesús allí al apóstol Pedro en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, tenemos nosotros armas de milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hermanos, la manera de enfrentar este mundo, de enfrentar tentación, es haber estado delante de Dios, porque en ese tiempo Dios te fortalece, en ese tiempo su Espíritu Santo te llena, en ese tiempo el Señor te santifica, en ese tiempo has apartado para estar cerca de Él. Y cuando sales a tu día de trabajo, a tu día de servicio, hermanos, vas tú ya protegido con la gracia de Dios, con la protección de Dios, con el poder de Dios, porque has pasado tiempo con Dios. Cuando venga la mentira del diablo, venga la tentación, vas a poder por su gracia someterte a Dios y resistir al diablo, porque has estado con Dios, has estado cerca de Él, lo amas. Y hermanos queridos, su santidad ha influido en tu vida. Y por eso la oración es clave, hermanos, para vencer la tentación. Es clave. Juntamente con la palabra. Y lo dice Mateo 6: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Querido hermano, termino con esto. Bueno, casi termino. Cuando tienes una vida de oración, algo pasa en tu vida. Ya tu anhelo es vivir para la honra y gloria de Dios. Algo sucede. Anhelas vivir para su gloria. Es precioso como hijo de Dios poder ir a nuestro Abba Padre y allí estar delante de Él, sabiendo que nuestro Padre que está en secreto ve en lo secreto. Gloria a Dios. Hermano querido, ¿tienes una vida diaria de oración? Cambiaría tu vida cristiana si la pudieras tener. Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por la enseñanza de Jesús. Que nos enseña cómo orar de la manera que a ti te agrada, para que nuestra oración sea escuchada en el cielo. Mi Dios, por favor, bendice. Sus ojos cerrados, su rostro inclinado. ¿Quién dice, Pastor Ramos? Dios me habló a mi vida este día. Alguien levanta su mano. Dios le habló. Gracias a Dios. Yo le invito a que pase tiempo con Dios. Le invito a que pase el altar, allí en su lugar, hínquese, pero pase tiempo con Dios. Dios habló a su vida.
que nuestra oración, nuestra voz sea escuchada en el cielo, hermanos. Que nuestra oración sea basada en lo eterno, en lo espiritual, buscando su voluntad ante todo, para tener victoria, viviendo de la mano de Dios. Habrá que diga: Pastor Ramos, si yo muero, pastor, no sé a dónde iría mi alma. Ore por mí. Alguien levanta su mano. Tú no sabes a dónde iría tu alma si tú mueres. Alguien levanta su mano. Nos dice: Pastor Ramos, deseo ser bautizado o bautizada en obediencia a Cristo. Alguien levanta su mano. Padre, bendice tu palabra. Úsala, Señor, para edificar nuestra vida de oración. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es el 4:10.